Ok, muchas gracias, profe. Bueno, como había mencionado, yo voy a estar realizando mi práctica profesional aquí. Será hasta finalizar ya el trimestre, lo que nos queda ya, ¿verdad? Nos faltan pocas semanas. Mi nombre es Arley Mojica, soy de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Es un gusto de verdad para mí realizar la práctica con ustedes, un grupo que está iniciando en el colegio. Antes de iniciar lo que es en sí el tema, quería presentarle aquí una pequeña reflexión. Vamos a ver si se visualiza. Sí, igual yo le pido disculpas, en tal caso a veces demoran por el internet. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti misma o bien a ti mismo, ¿verdad? Nosotros nos vamos superando en todas las áreas, profesionalmente, como personas, no solo profesionalmente, porque como dice, nuestro título no es más que una página, sino somos excelentes personas con criterios, con honestidad, personas en sí. No podemos decirnos entonces que no hemos superado a nosotros mismos. Y no superando a las otras personas, no haciendo competencias, sino queriendo ser mejores cada uno, ¿verdad? Como decía el profesor la semana pasada, escuchaba, aquí van a ser ingenieros, aquí van a haber doctores, grandes profesionales que después esperamos, ¿verdad, profesor? O yo espero que por lo menos cuando ya me vean por ahí, si me reconocen, cuando sean ingenieros, me digan, profe, me saluden, ¿no? No tengan pena conmigo, tranquilos, estamos aquí para enseñarles igualmente y en el camino yo voy aprendiendo con ustedes. No sé si los demás sí me pueden hacer el favor de encender las cámaras para solo tomar en el momento ahorita una captura para mis evidencias, por favor, si pueden. Gracias, Ian. Gracias, Miguel. A ver, Grace, si pueden. Muchas gracias, Guillermo. Profe, gracias. Voy a tomar otra por si acaso para que si no sonrieron salgamos un poquito mejor. Es como un selfie, profe. Sí, exacto. No estamos en persona, pero aquí podemos con la computadora. Voy. Listo, muchas gracias. De verdad se les agradece. Bien, voy aquí a presentarles ya ahora sí el tema que estaremos iniciando. Buenas tardes aquí para los que se van anexando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver, no quiere presentarse. ¿Se aprecia allí bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, Nosotros, profe. gracias. Nosotros Sí, vamos, profe. sí, vamos a iniciar con lo que es la introducción al álgebra. ¿Alguien tiene idea de qué sería el álgebra? ¿O de qué trata? ¿Quién tiene idea? ¿Alguna vez han escuchado de Baldor? ¿No? Miguel dice que sí. Baldor, reconocido en muchos lugares y a veces odiado. El objetivo, pues, de aprendizaje en el día de hoy será definir los conceptos básicos, reconocer los elementos del término algebraico,
clasificar los términos algebraicos según sus características y traducir del lenguaje común a expresiones algebraicas y viceversa. Esperemos que el tiempo nos dé, porque yo sí hablo, ¿verdad? ¿Qué es álgebra? El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión ¿de quién? De la aritmética. Tenemos que quedar claro entonces en este caso qué sería un término algebraico. Es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad. A todo término algebraico se le denomina monomio y consta de coeficiente, que en pocas palabras, coeficiente son los números. Coeficiente es una nueva palabra que tienen que recordar. Cuando hablan de coeficiente, hablan de números, cantidades. Las variables, que es nuestra parte literal, son esas letras que ustedes ven aquí. Por ejemplo, tengo 10x y 3/5 x, y, m al cubo. Mi coeficiente, para el primer ejemplo, ¿cuál sería? Si se tratan de los números. ¿Quién me responde? El coeficiente es el número, la variable son las letras y los exponentes son los exponentes que acompañan a cada letra. Por ejemplo, aquí x, cuando no se le agrega un exponente, quiere decir que tiene exponente 1. X y Y aquí igualmente tienen exponente 1 y M tiene un exponente 3. Vamos a relacionarlo. Coeficiente son sus números, sus cantidades que ya nosotros conocemos. En los números naturales, si hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, al infinito, ¿verdad? Y de nuestros números enteros incluso también lo puedo ver aquí. Si todos aquellos que ya hablamos de negativos, negativo 1, negativo 2, negativo 3. También vamos a poder ver lo que son las fracciones, que son del conjunto de los números racionales. Todos ellos son, para mí, aquí en álgebra, coeficiente. En las palabras matemáticas, es el coeficiente, mi número. Mi variable, bueno, mi variable son las letras que acompañan a ese número. Y los exponentes que acompañan a esas letras. Ejemplo, voy aquí yo con el 3/5 x, y, m al cubo. Mi coeficiente, identificándolo, sería la fracción 3/5. Si yo hablo de la variable, estoy hablando de x, y m. Y por separado, si veo los exponentes, sería 1, el exponente de x, y, exponente 1, y de m, el exponente 3. A ver, un valiente o una valiente que me diga aquí, en este ejemplo que dice 10x, ¿cuál sería el coeficiente? O bueno, ya, pues, en tal caso. Se están acostumbrando a mí y todavía no me quieren responder. A ver, Grace. ¿Cuál sería el coeficiente? O Miguel. Diga. ¿Cuál sería el coeficiente en este ejemplo de aquí, 10x? Si el coeficiente dice que es el número. ¿Quién sería el coeficiente? A ver. ¿Cuál es el coeficiente de la 10x? ¿Cuál sería el coeficiente? Encontré lo siguiente en la web. A ver, se lo repito para que queden un poco más claro. El coeficiente siempre va a ser el número. A pesar de que usted lo vea con un número y letras, porque estamos hablando de un término algebraico,
el coeficiente va a ser siempre el 2, el 3/5, el medio, 28, cualquier número que esté acompañada por su letra. No podemos eliminar la letra porque entonces no estaríamos hablando de álgebra o de un término algebraico. Tal vez ahorita vamos a ver otros ejemplos y tal vez allí sí me respondan ya. A ver, si digo exponente, ¿cuál es el exponente? Miguel, por favor, el micrófono. Sí, sí. Gracias. Profe, está en la página 4. A ver, aquí. En la página sí, en la página 4. Coeficiente, Ok, gracias. variable, exponente. ¿Cuáles son las variables? En sus propias palabras, ¿cuáles serían las variables? A ver, no me sé los nombres aquí. Idalmaris. ¿Cuáles serían sus variables? Las letras. Muy bien, las letras. ¿Cuáles serían los coeficientes? A ver, un chico. Ay, no me sé los nombres, vamos a buscar por aquí. A ver, bueno, aquí Miguel es el que está representando. Miguel, El número. el número, muy bien. Ahorita vemos más detalladamente entonces esta parte para que entiendan más claro esta información. Entonces, el término algebraico es aquel que va a tener un número, pero que también está acompañada por letras. Verán, ya nos van a complicar aquí. Si estábamos con números, ahora vamos a tener letras en matemática. Parece español. Nosotros podemos clasificar a estos términos algebraicos en enteros, racionales, fraccionarios e incluso semejantes y no semejantes, irracional y el término independiente. Aquí, en el término racional entero, ¿qué es lo que dice allí? ¿Quién me lo lee? No hay letras en el denominador. ¿Recuerdan quién es el denominador? Cuando hablan de denominador. El número. El que está abajo. Un número exacto, el que estaría abajo si hablamos de una fracción. Ejemplo, tengo 5 medio XY. ¿Dónde están las letras? ¿En el numerador o en el denominador? En el En el numerador. Muy bien. Entonces, cuando sucede esto, por ejemplo, aquí tengo 45, es un entero, ¿verdad? Y tiene XY. Cuando no hay letras en el denominador, nosotros lo llamamos enteros o bien racionales. Disculpen aquí. Los fraccionarios tienen letras en el denominador. ¿Qué es el denominador? El número de abajo, en palabras en español. En matemática, denominador M y Y. Son letras, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedía en el ejemplo anterior? En el denominador, ¿qué teníamos? ¿Letra o solo un número o coeficiente, como lo conocemos? Aquí en este primer cuadro, 45XY, 5 medio XY. No tienen letras en el denominador, ¿verdad? Acá, si tienen letras en el denominador, son llamados fraccionarios. Pueden tener igualmente letras en el numerador, pero en el denominador también tienen letras. Pueden también tener un número. Ahorita vemos ejemplos más detallados de esta sección. Contrario
al racional entero, bueno, entero. En el denominador no puede tener nunca letras. Si tiene letras, estamos hablando de este segundo cuadrito aquí. Esta segunda columna sería un fraccionario. Un irracional, aquí observamos, tiene una raíz y dentro de esa raíz, ¿qué hay? ¿Esa X qué sería? Una variable. Variable, muy bien. ¿Y qué sucede con la última columna? ¿Qué tienen allí? Brittany. ¿Bien? En la última columna, 45 y 2/5. ¿Qué pasa allí? No tienen letras, ¿verdad? No, profe. Entonces ellos se llaman independientes. Ellos les gusta estar solitos. Cuando no tienen letras, ellos se llaman independientes. Porque no tienen letras. Aquellos que tienen letras, ya sea en el denominador, lo llamamos fraccionario, y si hablamos de que solo está en el numerador, se llama entero. Y si es una raíz que tiene dentro una variable, se llama irracional. Ahorita les explico con otro ejemplo, a ver si nos da el tiempo, si no, entonces en la próxima clase. Hablábamos que nosotros el objetivo también es clasificar las expresiones algebraicas. ¿Han escuchado de la palabra monomio, trinomio, binomio? No, profe. Vamos a ver, una expresión algebraica es una combinación de letras y números relacionados por signos de operaciones matemáticas. ¿Qué signo de operaciones matemáticas? Bueno, el signo de más, el signo de menos. Las letras representan cantidades desconocidas, es decir, que la X puede valer cualquier cantidad. Pero en este caso vamos aquí, nosotros queremos solo ver la clasificación de estas expresiones. Y se denominan variables, como mencionaba anteriormente. Las letras van a ser nuestras variables. Y los números se llaman constantes o bien coeficientes. Constantes o coeficientes. Cuando vean esas palabras, recuerden que se tratan de los números. Aquí está la clasificación que le mencionaba. Monomio, binomio, trinomio, polinomio. ¿Qué será todo esto? Cuando yo solo tengo un término, aquí tengo un número y una variable, estoy hablando de un monomio. ¿Ustedes ven aquí que se suma con algún otro valor o se resta? En la primera columna que dice monomio. No, profe. No, ¿verdad? Entonces se conoce que solo hay un término que se llama entonces monomio. Él se clasifica con ese nombre, monomio. Un binomio, bi, de la palabra dos. O sea, estamos hablando aquí dos términos. Tengo 2x, pero a ellos 2x y 4m al cuadrado. A ellos los separa un signo de más. Quiere decir, como este es una separación, este signo de más los separa a ellos, este es un término, 2x, y 4m cuadrado es otro término. Los signos de más y menos van a separar a nuestros términos. 2x más 4m al cuadrado. Si yo continúo aquí en la tercera columna, ¿cuántos términos hay? 3. 3 términos. 6x, aquí hay un menos, significa que está separando a otro término que es 5y. Y luego hay un signo de más que separa un número 7. Podemos tener en estas expresiones algebraicas también
un valor, o sea, que no esté acompañado por la letra, que se llama entonces, como mencionábamos antes, independiente. Pero aquí hay entonces 1, 2, 3. Cuando nosotros tenemos 4 o más términos, 4, 5, 6, 7, cualquier cantidad de términos separados así por el signo de más o por el signo de menos, se van a llamar polinomios. Aquí tenemos 1, 4x al cuadrado, es el primer término. 8m es nuestro segundo término. Y 2x es el tercero. Y el 4 aquí, menos 4, es el cuarto término. Hablamos de 4 más términos. Se llama polinomio. Vamos a ver si con lo explicado me pueden responder así breve. Si yo digo que tengo 2x más y, ¿cuántos términos tiene? 2x más y. 2. 2. ¿Y cómo se llama? Binomio. Binomio, muy bien. Si yo digo, voy a mencionarles, bueno, tienen 5 términos, ¿cómo se llamaría? Polinomio. Perfecto, Idalmaris. Si yo digo que tiene 3 términos, Trinomio. un trinomio, muy bien. Aparte de los conceptos básicos que nosotros vamos a ver, nosotros podemos expresar, aunque no lo crean, algunas de las expresiones que nosotros utilizamos comúnmente se pueden expresar como expresiones algebraicas. Y es lo que llamamos el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico expresa información mediante números, letras y signos. Algunas frases de uso común se pueden representar mediante este lenguaje, es lo que mencionaba. Por ejemplo, tenemos una serie de cantidad de expresiones. Esto, bien, nosotros, el doble de un número, hablamos del lenguaje común. Pero yo quiero llevarlo al lenguaje algebraico. Llevarlo al lenguaje algebraico es escribir un coeficiente con una variable. Porque si dejamos solo un coeficiente, estamos hablando de solo un número que se conoce por entonces aritmética, todos aquellos valores. Cuando hablamos nada más de números. Si hablamos de números y letras, estamos hablando de un lenguaje algebraico. El doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, todo eso a mí me menciona que se está multiplicando por algo. Cuando dicen el doble, ustedes imagínense que están diciendo el doble, vamos a decir, creo que en McDonald's, ¿no? Hacen un McCombo, siempre es por el doble, algo así, ¿verdad? Compra uno, llévate otro, a medio precio. Solo que aquí nosotros no lo vamos a ver medio precio, sino que el doble de un número. Mencionábamos antes que las letras no sabemos qué valor representa, puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser cualquier valor, pero yo no voy a escribir exactamente ese valor aquí. El doble de un número. Doble, hablamos de 2. Si yo digo quíntuple, ¿de qué número habláramos? ¿Qué número sería? El 5. Muy bien, Brittany. El 5. Entonces, el doble de un número quiere decir que ese 2 se multiplica por su variable. Un número, el número se puede representar por cualquier letra, la que usted quiera. Por ejemplo, lo más usado es X, Y, Z, pero puede utilizar M o N. Ese número, yo no estoy diciendo quién es ese número. Yo no digo que es 7, que es 8, que es 9. No digo nada de eso. Solo digo que es un número. Así que yo lo puedo representar por una letra X, o bien yo podría haber utilizado aquí M, el doble de un número. M va a representar a ese número. El triple de un número,
el triple. Estamos hablando de 3. De un número, esto se está multiplicando. Para verlo de una forma, ellos se multiplican. La mitad de un número. Cuando hablamos de mitad, por ejemplo, si yo tengo una hamburguesa, ¿cuál es la mitad? ¿En cuántas partes se divide? En una. En 2. En 2. Sí, porque si yo digo, bueno, voy a repartir y voy a partir esta hamburguesa porque somos 2 acá, por la mitad, aunque dice la mitad, una siempre queda más grande y la otra más pequeña, pero lo importante es que se divide en 2 partes. Lo ideal es que sean por igual, ¿verdad? La mitad de un número y lo es lo mismo, la mitad de una hamburguesa, pero la hamburguesa aquí es la letra M. El número aquí es la letra M. ¿Y dónde va el 2? En el denominador, porque estamos hablando de mitades. Por ejemplo, aquí podría ser que es 1 entre 2, pero M es cualquier número. No sabemos de qué estamos dividiendo, si es 6, si es 10, si es qué número es el que estoy escribiendo a la mitad. No sabemos. Solo lo queremos expresar en el lenguaje algebraico. La mitad de un número, M entre 2. Siempre que escuchen entonces esa referencia, la mitad de un número, inmediatamente recuerden que es dividir en 2 partes algo. ¿Quién es ese algo? Cualquier letra que usted quiera, Z, Y, que podía escribir Y entre 2. Y estaba bien. Un tercio de un número. Un tercio. ¿Ya por cuántas partes estamos dividiendo? Ya no es por la mitad, 3. ahora es por 3. Ahora somos más personas. Son 3 personas por las cuales tenemos que dividir algo. Pero ¿qué es ese algo? Ese número que representamos con una letra cualquiera. X, en este caso, aquí como en el ejemplo. Un número aumentado en 5 unidades. Un número aumentado. Aumentado. ¿A usted qué le suena aumentado? Que contiene más. Estamos aumentándolo. Un número aumentado en 5 unidades. Un número, ese número, no, recuerden que no sabemos cuál es ese número, así que escribimos cualquier letra, X, aumentado, más 5, porque allí sí nos dicen aumentado en 5 unidades. Allí sí nos dicen qué número es 5. Un medio de un número disminuido en 3 unidades. Un medio. Un medio. ¿Qué será un medio? Aunque ahí está el ejemplo, pero un medio. La mitad. La mitad de un número. Observen aquí escribimos Y. Aquí está, esto está en rojito, número. Que significa Y. Ese número disminuido. Ahora ya no estamos sumando. ¿Qué operación estaríamos haciendo? Si hablábamos antes de aumentar, que estamos sumando, y si hablamos de disminuir, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Restar. Restando. Estamos restando 3 unidades para estos ejemplos. Y si ven, aquí vamos de lo más sencillo. Yo también puedo decir un número. ¿Cómo sería si yo quiero decir, en el lenguaje común sería, digo, un número cualquiera? En el lenguaje algebraico, ¿qué ustedes escribirían? X, Y, M o N. Cualquiera de esas letras, una sola. X, y ya ahí está expresando lo que yo dije, un número cualquiera. Y en la expresión algebraica, en el lenguaje algebraico, observen que solo es una letra. Y ya lo expresamos. Vamos a ver, aquí hay otro ejemplo. Se van aumentando y subiendo un poquito. Es como un juego. Va de fácil a un poquito difícil. No es que sea difícil, solamente hay que leer bien. El cuadrado de un número. Cuadrado. El cuadrado de un número. ¿A qué se refiere esto?
nos referimos a potencias. Cuando hay un exponente en un número. Como si mencionara, por ejemplo, el cubo de un número. El cubo se refiere a 3. El cuadrado nos referimos a 2. El cuadrado de un número disminuido en 10. El cuadrado de un número, aquí está ese número que es X. El cuadrado sería el exponente 2 disminuido. Relacionemos siempre disminuido y aumentado. Disminuido con el signo menos. Aumentado con el signo más. Disminuido en 10. Aquí está escrito menos 10. Aquí sí nos dan la cantidad. ¿Por qué número? Lo único que nos dicen acá, ¿quién es ese número que está elevado al 2, al cuadrado? El cuadrado de un número. El siguiente es un medio de un número X. Aquí nos dicen quién es la X, más el cubo de un número. Igual o parecido a lo mencionado anterior. El cuadrado, aquí dicen el cubo de un número Y. Me dejó el helicóptero. Un medio de un número X. X, un medio, ya lo hemos visto por acá, ¿verdad? El anterior. Que decía, en el caso acá, un medio de un número disminuido en 3. Un medio de un número X más el cubo de un número Y. La mitad de un número, que sería casi lo mismo, más el cubo de un número, que ese sería un número Y, es igual, aquí agregamos entonces el signo de igualdad, y 12. La raíz cuadrada de un número es 4. Cuando nosotros hablamos de raíces cuadradas, significa que la raíz siempre tiene exponente 2 y ese 2 no hay que escribirlo. Raíz cuadrada de un número es igual a 4. Recordemos que el número es cualquier valor, ¿verdad? Igual a 4. La mitad de la suma de dos números distintos. ¿Y por qué yo aquí agregué X y Y? ¿Por qué ustedes creen que yo agregué X y Y? ¿Por qué se agregó X y Y? Si en antes solo mencionaban... A ver, Brittany. Brittany. ¿Qué me decía? No la escuché. La mitad de la suma de dos números distintos. ¿Por qué yo agregué X más Y? ¿Por qué no agregué solo X? ¿Por qué no solo agregué X o X más X? Si X es un número. ¿Algún valiente que me quiera responder? Usted se puede equivocar, yo también me puedo equivocar, así que no tenga miedo en responder y equivocarse. O no tenga pena. Hablan de dos números. Pero si yo escribo, por ejemplo, X más X, ¿a qué número se referían? X más X. Al mismo número. Al mismo número. Correcto, Miguel. Pero yo no quiero el mismo número. Aquí nos dicen dos números distintos. Dos números distintos. Por eso entonces aquí agregamos, en vez de agregar solo X y X, agregamos una Y. Para decir que X es un número cualquiera y que Y es otro número. Es diferente a este de X. Es como que digamos que este es 5 y este es 3.
los dos son diferentes, pero si yo escribo 5 y 5, los dos son iguales. Y en lenguaje común me están diciendo que son dos números distintos. También podría haber escrito M y N. M es un número y N es otro número. Lo diferenciamos así. Si ya estoy utilizando X, que es un número, Y es otro número, así sí me funciona. Y la mitad de la suma de esos números. O sea, que ellos se van a sumar y ese va a ser la mitad. Que no sabemos especialmente cuánto es aquí y cuánto es acá, pero sí sabemos que son dos números diferentes. A ver, quiero que me pregunten en lo que queda porque se nos acabó el tiempo y no puedo agregarles otros ejemplos más, pero será para la próxima clase. Me termina a las 2. Yo tengo que son las 1:58 ya. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que ahorita mismo no hemos visto diferentes ejemplos. No, No. ninguna. No. Ya, ¿no? Qué bien, ya está en cuchillo. Afilado, pero cuchillo de pan o cuchillo de eso de carne, sí. De tabla. De carne. De pan. carne ya. No, de Si yo tabla. ahorita le De pan. wow, si yo ahorita le coloco un problema así de estos, así de lenguaje algebraico, usted No voy a me lo... entender, profe. No, bueno, por eso está la próxima clase para que aclaremos todo y veamos problemas diferentes. Porque aquí lo vemos de lenguaje común. Ah, pero falta algo. Yo lo puedo ver aquí de lenguaje algebraico y usted me lo va a tener que escribir en el lenguaje común. Yo se lo expreso así y usted entonces me lo expresa en palabras comunes. Y de lo anterior, esto sí estaba chicha de piña, como dice el profesor. Pero no como me decía un profesor a mí, están claritos como la chicha de tamarindo. Quedamos nosotros, pero como así. Si tamarindo no es clarito. Bien, se nos acabó el tiempo, entonces para los que no quedaron cuchillo, entonces la próxima semana nosotros continuamos con el tema. ¿Para qué? Para añadirle entonces la tarea que estaré evaluando. Pero es sencillo, ¿verdad? Chao. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Profesora, linda tarde. Gracias, igual. Chao, profe Sergio. Chao, chao. Yo puedo detener aquí la... Sí, ¿verdad? Cuando usted pone a grabar, yo puedo detener acá. Y acá.